El invierno de 1937 trajo algo más que un clima severo a Anchorage, Alaska. Marcó el inicio de una trágica serie de acontecimientos que cambiarían para siempre la sensación de seguridad de la pequeña comunidad. En el centro de esta historia se encontraba Thaddeus Greenwald, un hombre de 34 años cuya vida había sido destrozada por una tragedia atroz 2 años antes. Thaddeus había sido en su día un miembro habitual de la alta sociedad de Anchorage. Trabajaba como carpintero y vivía en una modesta casa de madera en la calle ELM con su esposa Marta y sus 2 hijos, Rebecca, de 7 años, y Samuel, de 5. La familia era conocida por su carácter tranquilo y su asistencia regular a la iglesia metodista local. Los vecinos los describían como gente común y corriente, pero agradable, el tipo de familia que encarnaba el espíritu fronterizo de Alaska en la década de 1930. La tragedia que destruyó la vida de Thaddeus ocurrió una fría noche de noviembre de 1935. Un vagabundo llamado Carl Hendricks viajaba por Alaska, dejando tras de sí un rastro de violencia. Hendricks ya había asesinado a 4 personas en otros pueblos cuando llegó a Anchorage. La noche del 15 de noviembre, irrumpió en la casa de los Greenwald mientras Thaddeus trabajaba en el turno de noche en el aserradero. Los informes policiales de esa noche describen una escena de terrible violencia. Marta Greenwald había sido apuñalada 17 veces en la cocina, aparentemente mientras preparaba una cena tardía. Los niños fueron encontrados en su dormitorio, cada uno con múltiples puñaladas. La casa mostraba señales de forcejeo, con muebles volcados y sangre salpicando las paredes. Thaddeus regresó a casa aproximadamente a las 23:30 y encontró los cuerpos. Sus gritos alertaron a los vecinos, quienes lo encontraron arrodillado junto al cuerpo de su esposa, cubierto de sangre y en un estado de colapso mental total. El médico local, el Dr. Eugene Hardwell, fue llamado al lugar y posteriormente testificó que Thaddeus parecía estar en un shock psicológico severo, alternando entre periodos de silencio catatónico y violentos arrebatos de dolor. Carl Hendricks fue detenido 3 días después mientras intentaba robar provisiones de una tienda de abarrotes en Fairbanks. Confesó los asesinatos de Greenwald junto con varios otros. Fue ejecutado en la horca en marzo de 1936, pero su muerte no trajo paz a Thaddeus Greenwald. Los meses posteriores a los asesinatos presenciaron un deterioro completo del estado mental de Thaddeus. El Dr. Hardwell documentó síntomas compatibles con lo que posteriormente se reconocería como trastorno de estrés postraumático y esquizofrenia. Thaddeus comenzó a experimentar alucinaciones auditivas, afirmando que podía oír a su familia llamándolo desde sus tumbas. Dejó de trabajar, dejó de comer con regularidad y se aisló por completo del contacto social. La iglesia local intentó brindarle apoyo, pero Thaddeus se volvió cada vez más paranoico y desconfió de los motivos ajenos. Acusó a los feligreses de conspirar contra él y creía que todos en el pueblo eran, de alguna manera, cómplices de la muerte de su familia. Para el invierno de 1936, se había convertido en un recluso, sobreviviendo con sus ahorros y algunos trabajos ocasionales que realizaba en condiciones de aislamiento. A principios de 1937, el estado mental de Thaddeus Greenwald se había estabilizado hasta convertirse en una rutina inquietante. Incapaz de aceptar la realidad de la muerte de su familia, comenzó a desarrollar una elaborada fantasía que finalmente lo llevaría a la ruina. Esta fase de su deterioro psicológico se caracterizó por la creación de familiares sustitutos, muñecos que fabricaba para reemplazar a su esposa e hijos asesinados. Las muñecas eran representaciones rudimentarias pero reconocibles de su familia perdida. Utilizando las habilidades que había aprendido de su madre de niño, Thaddeus pasó semanas creando 3 figuras de tamaño natural. Usó ropa vieja del armario de su familia y las rellenó con periódicos y retazos de tela. Pintó las caras con pintura de casas, creando rasgos grotescos pero familiares que guardaban un parecido aproximado con Marta, Rebecca y Samuel. La señora Abigail Thornton, quien vivía al lado de la casa de los Greenwald, fue la primera en observar este comportamiento inusual. Denunció a la policía que veía a Thaddeus a través de sus ventanas, poniendo platos en la mesa para 4 personas y conversando con las muñecas. Les hablaba como si estuvieran vivas, preguntándoles cómo les había ido el día y compartiendo sus pensamientos e inquietudes. El comportamiento se intensificó cuando Thaddeus empezó a sacar las muñecas al exterior. Caminaba por el centro de Anchorage de la mano de la muñeca que representaba a su esposa, mientras cargaba o empujaba a las muñecas infantiles en una vieja carreta. Al principio,
Los comerciantes y los residentes sintieron compasión por el hombre, visiblemente perturbado, pero con el paso de las semanas, la imagen se volvió cada vez más inquietante. El doctor Harwell intentó intervenir visitando a Thaddeus en su casa en febrero de 1937. Encontró al hombre viviendo en condiciones de grave abandono, con las muñecas distribuidas por la casa como si fueran miembros reales de la familia. El médico observó que Thaddeus había asignado rutinas diarias a cada muñeca, moviéndolas a diferentes lugares a lo largo del día y cambiándoles de ropa según las actividades que creía que realizaban. Las muñecas acompañaban a Thaddeus a todas partes. Las llevaba de picnic al parque local, donde extendía una manta y compartía sus escasas comidas con las figuras inanimadas. Las colocaba en sillas alrededor de la mesa de la cocina para las comidas y las colocaba en la sala para lo que él llamaba tiempo en familia. Por la noche, arropaba a las muñecas niñas en camas en sus antiguos dormitorios y colocaba a la muñeca esposa a su lado en su propia cama. Esta rutina continuó durante varios meses sin incidentes. Si bien su comportamiento era claramente anormal, Thaddeus no representaba una amenaza aparente para los demás. Mantenía una higiene básica y seguía pagando sus cuentas, aunque sobrevivía principalmente con sus ahorros. La comunidad lo ignoró en gran medida, tratando su condición como una consecuencia triste pero inofensiva de su traumática pérdida. Sin embargo, bajo esta rutina aparentemente estable, Thaddeus desarrollaba delirios cada vez más complejos. Empezó a creer que sus familiares estaban vivos, pero atrapados dentro de las muñecas. Pasaba horas hablando con ellos, preguntándoles sobre sus experiencias y disculpándose por no poder liberarlos de sus prisiones de tela y relleno. Para el verano de 1937, Thaddeus se había convencido de que su familia sufría en sus cuerpos de muñeca y que necesitaba encontrar la manera de transferir sus almas a cuerpos humanos reales. Este pensamiento delirante pronto lo llevaría a buscar familias reales que pudieran servir de refugio para sus seres queridos fallecidos. El verano de 1937 marcó un cambio peligroso en el estado mental de Thaddeus Grimold. Sus delirios, previamente contenidos, comenzaron a expandirse, incorporando a otros miembros de la comunidad de Anchorage a su perturbado mundo de fantasía. Lo que había sido una lucha privada con el duelo y la enfermedad mental estaba a punto de convertirse en una crisis de seguridad pública. Los primeros incidentes ocurrieron a finales de junio, cuando Thaddeus empezó a acercarse a sus vecinos con peticiones cada vez más desesperadas. Aparecía en sus puertas, a menudo de noche, con una o más de sus muñecas y pidiendo hablar con las familias que estaban dentro. Sus peticiones iniciales parecían inocentes. Quería saber si considerarían pasar tiempo con él y su familia, quizás compartiendo comidas o asistiendo juntos a los servicios religiosos. La familia Henderson, que vivía 3 casas más abajo que la de Thaddeus, fue de las primeras en ser contactada. Robert Henderson testificó posteriormente que Thaddeus se presentó en su puerta el 23 de junio, sosteniendo la muñeca que representaba a su esposa y preguntando si la señora Henderson consideraría hacerse amiga de Martha. Cuando el señor Henderson le explicó con delicadeza que Martha había fallecido, Thaddeus se inquietó e insistió en que simplemente estaba durmiendo dentro de la muñeca. Incidentes similares ocurrieron en todo el barrio durante las semanas siguientes. Thaddeus tocaba puertas, miraba por las ventanas e incluso se acercaba a las familias en la calle, siempre acompañado de sus muñecas. Sus peticiones se volvieron cada vez más específicas e inquietantes. Empezó a preguntar a las familias si permitirían que sus hijos muertos jugaran con sus hijos vivos, o si las esposas invitarían a su difunta esposa a las reuniones sociales de mujeres. La familia Kowalski vivió uno de los encuentros más inquietantes. El 4 de julio, durante una celebración del Día de la Independencia en el vecindario, Thaddeus apareció en el picnic comunitario con las 3 muñecas. Se acercó a varias familias, preguntándoles si posarían para fotos con sus muñecas o si le permitirían unirse a sus grupos familiares. Al ser rechazado cortésmente, se irritó cada vez más, insistiendo en que su familia merecía ser incluida en las actividades comunitarias. La señora Patricia Kowalski informó posteriormente que Thaddeus había seguido a su familia a casa desde el picnic, manteniendo una distancia de unos 15 metros mientras conversaba animadamente con sus muñecas. Se ubicó frente a la casa y permaneció allí varias horas, llamando ocasionalmente a los familiares que estaban dentro y pidiéndoles que salieran a ver a su esposa e hijos. La situación se agravó cuando Thaddeus comenzó a experimentar arrebatos violentos como respuesta al rechazo. El 12 de julio,
Se acercó a la familia Morrison durante la cena, visible a través de la ventana del comedor. Cuando el señor Morrison salió para pedirle que se fuera, Thaddeus se enfureció y comenzó a gritar que todas las familias del vecindario eran egoístas por no ayudar a su familia a volver a la vida. Esa misma noche, los Morrison descubrieron que alguien había destrozado su huerto, arrancando verduras y flores y esparciéndolas por el patio. Huellas de barro conducían desde el huerto destruido hasta la casa de los Greenwald, y varios vecinos informaron haber visto a Thaddeus caminando por la zona esa misma noche. El patrón de comportamiento continuó durante todo julio. Thaddeus se acercaba a las familias con súplicas cada vez más desesperadas de inclusión, se enojaba cuando se negaban y luego cometía pequeños actos de vandalismo contra sus propiedades. Volcaba cubos de basura, rompía ventanas con piedras y dañaba cercas y portones de jardín. Sin embargo, nunca entró en ninguna casa ni amenazó directamente a nadie durante este periodo. Las fuerzas del orden locales se percataron de la situación, pero se encontraron en una situación difícil. Si bien el comportamiento de Thaddeus era claramente perturbador y cometía actos de vandalismo, su estado mental lo convertía en una figura comprensiva para algunos miembros de la comunidad. El sheriff William Bradshaw intentó hablar con Thaddeus en varias ocasiones, pero cada conversación terminaba con él confundido y agitado, insistiendo en que la gente intentaba impedir que su familia volviera a la normalidad. A finales de julio, la situación se había vuelto insostenible para todo el vecindario. Las familias empezaron a cerrar las puertas con llave durante el día y a mantener a sus hijos dentro al anochecer. La compasión inicial de la comunidad por Thaddeus dio paso al miedo y la frustración a medida que su comportamiento se volvía cada vez más impredecible y agresivo. La transición de daños materiales a asesinato ocurrió con una rapidez impactante a principios de agosto de 1937. El estado mental de Thaddeus Greenwald se había deteriorado hasta el punto de que ya no podía distinguir entre sus delirios y la realidad. Su desesperada necesidad de reunirse con su familia se había convertido en la perversa creencia de que, de alguna manera, podría transferir las vidas de otras familias a sus muñecos, devolviendo la vida a su propia familia. Los primeros asesinatos ocurrieron la noche del 3 de agosto en la residencia de la familia Brennan. Patrick Brennan, de 29 años, vivía con su esposa Eleanor, de 26, y sus dos hijos pequeños, Michael, de 6, y Sarah, de 4. La familia había estado entre quienes inicialmente se compadecieron de Thaddeus, e incluso Eleanor se ofreció a llevarle comida durante sus peores periodos de aislamiento. Según la investigación policial, Thaddeus entró en la casa de los Brennan por una puerta trasera sin llave poco después de las 10 de la noche. La familia se preparaba para dormir cuando apareció en la sala, con un cuchillo de carnicero de su propia cocina y acompañado de sus 3 muñecas. Patrick Brennan intentó razonar con Thaddeus, pero el perturbado hombre no podía comunicarse racionalmente. El ataque fue rápido y brutal. Thaddeus mató primero a Patrick, apuñalándolo varias veces en el pecho y el abdomen. Eleanor intentó huir con los niños, pero Thaddeus los persiguió por toda la casa. Los niños fueron encontrados en su dormitorio, mientras que Eleanor fue descubierta en la cocina, aparentemente asesinada mientras intentaba alcanzar el teléfono para pedir ayuda. La escena del crimen reveló la profundidad del delirio de Thaddeus. Tras matar a la familia, había dispuesto sus cuerpos en la sala, colocándolos de forma similar a la de sus muñecas. Incluso intentó vestir a las víctimas con ropa similar a la que había creado para sus familiares sustitutos. Las muñecas fueron encontradas sentadas entre los cuerpos, como si participaran en una grotesca reunión familiar. A la mañana siguiente, la hermana de la señora Brennan, que había venido a desayunar, descubrió a Thaddeus. Lo encontró sentado en la sala, conversando con las muñecas y los cadáveres, aparentemente convencido de que su plan había tenido éxito y de que su familia había vuelto a la vida. No opuso resistencia cuando llegó la policía, aparentemente confundido por el motivo de que trataran la situación como un delito. La segunda tanda de asesinatos ocurrió apenas 10 días después, el 13 de agosto. A pesar del aumento de las patrullas policiales en el barrio, Thaddeus logró entrar en la casa de la familia Petersen. Lars Petersen, de 35 años, vivía con su esposa Ingrid, de 32, y sus 3 hijos, Eric, de 8, Astrid, de 6, y el bebé Niels, de 18 meses. Los asesinatos de Petersen siguieron un patrón similar al de los de Brennan. Thaddeus entró por una ventana que había quedado abierta debido al calor del verano. La familia fue atacada mientras dormía,
mientras Tadeusz se movía sistemáticamente por la casa. Los padres fueron asesinados en su dormitorio, mientras que los niños fueron encontrados en sus respectivas habitaciones. La escena del crimen volvió a mostrar evidencia del intento de Tadeusz de recrear la estructura familiar utilizando los cuerpos de las víctimas. La investigación reveló que Tadeusz había pasado un tiempo considerable en la casa de los Petersen después de los asesinatos. Había preparado una comida en la cocina y dispuesto los cuerpos alrededor de la mesa del comedor, junto con sus muñecas. Los vecinos informaron haber visto luces en la casa durante toda la noche, lo que sugiere que Tadeusz permaneció allí varias horas, posiblemente creyendo que estaba cenando con su familia reconciliada. Los asesinatos finales ocurrieron el 25 de agosto en casa de la familia Walsh. Para entonces, toda la comunidad estaba sumida en el pánico, con familias atrincheradas en sus casas y la policía patrullando regularmente. Sin embargo, Tadeusz se había vuelto cada vez más astuto en sus estrategias, posiblemente debido a que su deterioro mental lo hacía más impredecible. La familia Walsh estaba compuesta por Thomas Walsh, de 41 años, su esposa Margaret, de 38 años, y sus dos hijas adolescentes, Catherine, de 16 años, y Mary, de 14 años. La familia había sido particularmente vigilante con la seguridad, manteniendo todas las ventanas y puertas cerradas y manteniendo contacto con los vecinos durante todo el día. Tadeusz entró en la casa de los Walsh haciéndose pasar por un policía. Llamó a la puerta principal a última hora de la noche, alegando estar realizando un control de seguridad. Cuando Thomas Walsh abrió la puerta, Tadeusz lo atacó de inmediato con un cuchillo y luego persiguió al resto de la familia por la casa. El forcejeo fue más prolongado que en los casos anteriores, con pruebas que sugieren que la familia había intentado atrincherarse en una habitación del piso superior. La escena del crimen de Walsh fue la más perturbadora de las tres. Tadeusz no solo había asesinado a la familia, sino que también había comenzado a desmembrar los cuerpos, aparentemente para que se parecieran más a sus muñecos en tamaño y apariencia. La investigación sugirió que fue interrumpido en este proceso, posiblemente por el sonido de las sirenas de la policía que se acercaban, ya que los vecinos reportaron haber escuchado gritos desde la casa. Tadeusz fue arrestado el 26 de agosto mientras intentaba entrar a robar en otra casa a 2 cuadras de la de los Walsh. Lo encontraron cargando con sus 3 muñecas y una colección de cuchillos, aparentemente preparándose para un cuarto ataque. Su arresto puso fin a una ola de asesinatos que duró poco más de 3 semanas y se cobró la vida de 11 personas. El arresto de Thaddeus Grimold del 26 de agosto de 1937 puso fin al terror que se había apoderado de Anchorage, pero marcó el inicio de un complejo proceso judicial. El caso planteó desafíos sin precedentes para el sistema judicial local, ya que las autoridades luchaban por encontrar un equilibrio entre las exigencias de justicia y la evidente enfermedad mental del perpetrador. Inicialmente, Tadeusz estuvo recluido en la cárcel de Anchorage, donde su comportamiento seguía demostrando su total desapego de la realidad. Insistía en llevar consigo sus 3 muñecas en la celda, y los guardias informaron que mantenía largas conversaciones con ellos sobre sus experiencias durante lo que él llamaba sus visitas a otras familias. No demostraba ser consciente de haber cometido asesinatos, en cambio, hablaba de ayudar a las familias a unirse y expresaba confusión sobre el motivo de su detención. El doctor Eugene Hardwell fue llamado para evaluar su estado mental. El examen del Dr. Hardwell reveló que el hombre estaba completamente consumido por delirios, incapaz de distinguir entre sus fantasías y la realidad. El informe médico documentó esquizofrenia severa con síntomas que incluían alucinaciones auditivas, delirios paranoides y una completa desconexión con la realidad. El proceso judicial comenzó en septiembre de 1937, con Tadeusz acusado de 11 cargos de asesinato en primer grado. El fiscal territorial, James McAllister, se enfrentó a la difícil tarea de demostrar que Tadeusz era competente para ser juzgado y, al mismo tiempo, argumentar a favor de su condena. La defensa, encabezada por el abogado Robert Sinclair, argumentó que Tadeusz no era mentalmente competente para ser juzgado y que debía ser internado en una institución psiquiátrica en lugar de enfrentar cargos penales. Sinclair presentó el testimonio del Dr. Hardwell y otros profesionales médicos, quienes concluyeron que padecía una enfermedad mental grave que le impedía comprender la naturaleza de sus actos. Sin embargo, la fiscalía argumentó con éxito que, independientemente de su estado mental, Tadeusz representaba una amenaza constante para la seguridad pública.
El juez Harold Wecken dictaminó que, si bien Tadeusz padecía una enfermedad mental evidente, era lo suficientemente competente para ser juzgado y comprender los cargos que se le imputaban. El juicio comenzó el 15 de octubre de 1937 y duró 6 días. La fiscalía presentó pruebas contundentes de la culpabilidad de Tadeusz, incluyendo pruebas físicas de las 3 escenas del crimen, testimonios de testigos sobre su comportamiento perturbado en las semanas previas a los asesinatos y sus propias confesiones confusas sobre sus interacciones con las familias de las víctimas. La estrategia de la defensa se centró exclusivamente en la enfermedad mental de Tadeusz, argumentando que no podía responsabilizarse de los actos cometidos mientras se encontraba en un estado de colapso psicológico total. Presentaron un testimonio detallado sobre el trauma que sufrió cuando su propia familia fue asesinada, documentando su gradual caída a la locura a lo largo de casi 2 años. El testimonio más contundente provino de vecinos que habían presenciado el comportamiento de Tadeusz con sus muñecas, quienes describieron sus intentos de recrear su vida familiar y sus esfuerzos cada vez más desesperados por involucrar a otras familias en sus delirios. Varios testigos se derrumbaron al describir sus encuentros con Tadeusz, visiblemente conmovidos por la trágica naturaleza de su colapso mental. Sin embargo, la acusación se vio reforzada por la brutalidad de los crímenes y la clara evidencia de premeditación. Argumentaron que, independientemente de su estado mental, Tadeusz había planeado y ejecutado los asesinatos con la suficiente claridad como para evadir su captura durante semanas y continuar su matanza en múltiples lugares. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en los 11 cargos de asesinato en primer grado. La rapidez de su decisión reflejó tanto la abrumadora evidencia contra Tadeusz como el deseo de la comunidad de justicia para las víctimas y sus familias. El juez Wickham condenó a Tadeusz a muerte en la horca, fijando la ejecución para el 10 de diciembre de 1937. La sentencia se ejecutó según lo previsto en la prisión territorial de Anchorage. Tadeusz pasó sus últimas semanas sumido en un estado de constante delirio, aparentemente creyendo que su ejecución no reuniría con su familia. Se informó que la mañana de su ejecución, Tadeusz se mostró tranquilo y cooperativo, hablando con sus muñecos y diciéndoles que pronto volverían a estar juntos. Fue ejecutado a las 6 de la mañana, en presencia de funcionarios de la prisión, un pastor y el Dr. Hadwell. El caso de Thaddeus Greenwald sentó un precedente significativo en el derecho territorial de Alaska, en particular en lo que respecta al tratamiento de los acusados con enfermedades mentales en casos de pena capital. Las 11 víctimas fueron enterradas en el cementerio de Anchorage y se erigió un monumento en su honor. La casa de los Greenwald fue demolida en 1938 y el terreno permaneció vacío durante muchos años como recordatorio de la tragedia que azotó a la comunidad.